Yo el año pasado hice una manda que apareciera mi esposo y mis 4 hijos para ir a volver a pagar la manda este año. Para toda mi vida si sabía de ello. Y la Virgen me decidió que este año, antes que fuera a pagar, de ir a Santa Rosa de Pelequén, doy gracias a Dios y a la Virgen que me decidió la manda que hice y supe antes que llegara el momento de Santa Rosa de Pelequén, del día de ella, supimos de mi familia, supimos antes y doy gracias a Dios porque yo lo único que le pedí a Santa Rosa de Pelequén el año pasado que lo encontráramos vivo o muerto, pero para siquiera tener una tranquilidad para la familia, para mí, para todos nosotros, porque era una cosa que nosotros día a día pensábamos en ello. En el invierno pensaba que estarán pasando frío, estarán pasando hambre, y todo eso era una angustia para todos nosotros. Y doy gracias a la Virgen que supimos de ello y hice esa manda por todo, hasta cuando Dios me tenga, de ir a pagar todos los años esa manda. Por eso todos los años, el momento que llegue el 30 de agosto, yo tengo que ir a pagar esa manda a Santa Rosa de Pelequén, porque me cedió lo que yo le pedía. Esta película es un pedazo de la memoria de Chile. Estas imágenes avanzan hacia las imágenes que se comienzan a borrar. Bueno, mi padre se lo llevaron el 7 de octubre de 1973. Yo tenía 14 años cuando a ellos se lo llevaron. Bueno, fue día domingo, fue a las 10 de la noche, por lo menos, no me acuerdo muy bien la hora. Mi padre está acostado, un hermano también, y los demás hermanos estaban viendo televisión, mis hermanos chicos, que eran mi hermano Rafael, el Ricardo, todos ellos, y yo un amigo. Y de repente escuchamos una camioneta que iba parada afuera en la calle, y mami salió y llegó y dijo, no, si no se asusten, son los carabineros. Pero entraron, y llegó uno, el Pablo le preguntó a mi mami, ¿caso vivía ahí don Sergio Maureira? Y llegó y mami le dijo, ¿cómo él no se iba a dar cuenta que vivía ahí? Porque lo conocía de hace tiempo. Y llegó y mami le hizo pasar a la pieza porque estaba acostado. Y llegó, le dijo, don Sergio, ¿podía hablar unas palabritas con usted? Esa misma noche, los carabineros detienen al padre y a 4 hermanos Maureira, a los 3 hermanos Hernández, al padre y 2 hermanos Astudillo, todos campesinos, trabajadores de la viña Nahuayán. A la mañana siguiente, las mujeres fueron a la tenencia de carabineros, pero sus familiares ya no estaban ahí. Se les dice que los han llevado al campo de prisioneros del Estadio Nacional, y aquí comienza la larga búsqueda. 15 prisioneros, estando detenidos, habían desaparecido. Bueno, esa noche nosotros quedamos casi toda la noche en pie, hasta que se dieron como a las 5 de la mañana que nos levantamos antes del toque de queda, para poder estar temprano y venir a preguntar por ellos. Salimos a preguntar a retén. Bueno, ahí nos dijeron que habían sido trasladados al Estadio Chile, a donde fuimos esa misma mañana, a preguntar por ellos, y bueno, ahí no había ningún detenido, así que ellos nos mintieron. Fuimos al Estadio Nacional, donde fuimos a preguntar por ellos, no nos daban ninguna respuesta,
hasta que nos decían que en la lista no aparecía nadie. Pero veníamos 2, 3 veces en el día al retén de la isla a preguntarle, y ellos siempre, ya después nos dijeron, fueron trasladados al estadio, y no salieron más de ahí. Y ya sacaron a todos los detenidos del Estadio Nacional y nosotros empezamos la búsqueda a todas partes, pero ¿dónde nos fuimos? A todas las cárceles de Santiago. Mandamos cartas para las provincias donde se llevan a los del Estadio Nacional, si que bien, íbamos a la FISA, íbamos al Congreso, al Ministerio de Defensa, pero en todas partes ver las listas. Y nunca ellos aparecieron. Cuando se vinculan luego a la Iglesia Católica, reconocen ahí a cientos de familias que como ellos buscan a padres y hermanos detenidos por organismos del gobierno y que han desaparecido. Ni el gobierno ni los tribunales de justicia responden a las peticiones de investigación solicitados al amparo de la Iglesia. Pero en 1978, 5 años después, alguien denuncia ante un sacerdote la existencia de un cementerio clandestino en un horno minero en Lonquén, a escasos kilómetros de Santiago. Por instrucciones del cardenal Raúl Silva Enríquez, se verifica la denuncia. Con la evidencia del hallazgo, la Iglesia solicita un ministro en visita. La Corte Suprema designa al ministro Adolfo Bañados. En este periodo es la Iglesia la que ha, de hecho, asumido el papel de defender los derechos humanos que han sido violados, de interesarse por las personas que han sido amenazadas o perseguidas, y en ese sentido la Vicaría de la Solidaridad, como el Comité por la Paz anteriormente, son el lugar donde la gente normalmente piensa que pueden encontrar amparo, que se les puede creer y que va también a respetarse su persona. En este caso esta persona nunca ha querido que su nombre se conozca y por razones muy obvias. Y porque los tribunales en este tiempo no han cumplido su misión. Entonces, denunciar ante los tribunales era arriesgarse que el hecho se tapara, de hecho. Me tocó, cuando estaba vicario de la Solidaridad, recibir la denuncia, verificar el hecho, ir a Los Hornos a un espectáculo dantesco, de tratar de abrir eso y ver lo que había ahí adentro. Creo que es lo más tremendo que me ha tocado vivir en la vida. Y después formar parte de la investigación como denunciante o testigo.
fui llamada por el ministro Bañado, que se habían encontrado esta mina con cuerpo humano. Bueno, lo primero que pensamos nosotros, la familia y yo misma, que nunca lo dimos que eran nuestra familia. Bueno, el ministro Bañado los llamó para preguntarme con qué vestuario iban mi hermano y mi papi. Por ejemplo, preguntó el color de ojo, la estatura, de qué color de tez, el color de la ropa, de qué color los zapatos, que era la ropa que llevaban puesta. Eso fue la primera vez que fui yo al juzgado de Talagante. Después los volví a llamar y era para llevar algunas prendas si teníamos de alguno de los hermanos. Y la tercera vez me llamó para ver si teníamos alguna dentista amiga que le arreglara la dentadura a mi papi y a mi hermano. Nosotros le dimos el nombre de la dentista y la dentista también fue a declarar delante de él. A la cuarta vez me llamó y tenía que ir acompañada de mi mami. Fue un día lunes, 12 de febrero. Y los preguntó que cómo estábamos para ir al Instituto Médico Legal. El día martes 13 de febrero lo llevaron de acá de Talagante, investigación, al Instituto Médico Legal. Y cuando llegamos allá, fueron mis dos cuñadas, mi mami y yo. La primera que entré fui yo a reconocer la ropa. Bueno, lo primero que reconocí fue la ropa de mi papi. Después de mis hermanos, después del otro hermano soltero y el último de los dos hermanos casados. En 1975, el delegado de Chile ante las Naciones Unidas, Sergio Díez, en defensa de su gobierno afirmó que Sergio Maureira Muñoz no tenía existencia legal y que 6 de los detenidos desaparecidos de Isla de Maipo aparecían como muertos ingresados al Instituto Médico Legal. Pero todos ellos habían sido asesinados aquí. Sus familiares los buscaron durante 6 años. Con ese tilde donde... Yo te gasté el agua en la tetera. Bueno, ¿quién se activa ahí? Pasa para allá, nomás pasa. Pase usted con la taza si usted está tomando té. Yo paso nomás. No tengo miedo ya. Parece que tenía miedo. Cuando fuimos a las minas a filmar allá también, fuimos con unos de afuera, a uno le hacen tantas preguntas por los de afuera, con todas las fotos de los niños, tuve que ir uno por uno, nombrarle por el nombre, quién eran y todo, y mostrarle a la cámara las fotos. Los nervios a uno se la comen, ¿ah? Porque estás acá haciendo más, cuando la encontraron. Pero doy gracias a Dios que filmé bien, y yo sola. Hemos filmado varios ya. Sí. Quedaron de mandarme un cheque cuando ya terminaron de filmarlo. Dijeron que le iban a mandar un cheque, todavía no llega el cheque. Las investigaciones realizadas por el ministro Bañados lo conducen a interrogar a la dotación de carabineros que en 1973 servía en Isla de Maipo. Todos ellos declaran haber detenido a los Maureira, Astudillo y Hernández, y que por denuncia de uno de ellos los llevan a la mina abandonada de Lonquén en busca de las armas que allí tendrían almacenadas, que en el camino son atacados con disparos de desconocidos y que luego del tiroteo encuentran a todos los prisioneros muertos, que por temor a represalias esconden los cadáveres en los hornos de la mina y que deciden mantener los hechos en secreto,
resguardados por un documento falso que acredita la entrega de los detenidos a los militares del Estadio Nacional. Los cuerpos fueron lanzados al interior del horno y tapados con tierra y piedras de más de 50 kilos. En las excavaciones se encontró un somier en la boca inferior del horno que soportaba las osamentas e impedía que cayeran. Más arriba, por sobre los cuerpos, el horno estaba tapiado por una losa de cemento. Ya, bueno, a mi padre, yo creo que y a mi hermano, creo que se lo detuvieron por envidia o porque ayudaba mucho a la gente y a las demás. Y también, no sé, los futres que siempre, que ya todos los tenían como mal a nosotros, que los ponían hasta sobrenombre. Y a la demás gente, yo creo que sería por lo mismo, no sé. Eso no. Cuando tomaron a mi papá, eso nosotros no... Él tenía un poquito de problema con los pasones, cuando en el fondo era Guayán, porque al segundo y tercer año, él le sacó la cosecha a todos los jefes. ¿Ah? Y por eso es que los pasones tenían un poquito odio. ¿Ah? Porque nunca le gustaba a él que lo pasaban ahí a los pasones. Y por ese mismo motivo, yo creo que los pasones lo echaban al agua porque cuando andaban los cadeneros preguntaban todos los fondos y el pasón le echaba la culpa a ellos y por eso mismo se lo llevaron. Pero mi hermano no tenía nada que ver, porque dos hermanos no trabajaban en el fondo y no les metían en nada. Porque yo creo que más fue una envidia. ¿Por qué? Por causa que mi esposo tenía buen trabajo, tenía bastantes niños que trabajaban y él día de a poco subiendo. Ya tenía hartos hijos que trabajaban, él era, digamos, casi el pasón de todos los chicos porque trabajaban todos con el papá. Y entonces él empezó a comprar, se compró ese tractor que tenemos, empezó a comprar herramientas y cosas así, tenía arrendado una parcela que tenía 7 hectáreas. Y el patrón también. ¿Quién era el patrón? José Celso. Yo creo que él también, yo creo que más por ellos fueron los que lo detuvieron. Porque mi papi ayudaba mucho a los trabajadores. ¿Don Sergio era militante? Del partido del MAP. Y los chiquillos también, pero no estaban inscritos, ¿no? Sí, eso hacía muy poco que se habían metido en que diga, le gustó ese partido, porque mi papi era independiente, le gustaba el ATI, cuando se tiró a candidato a regidor por aquí por la isla de Maíz. ¿Y los Hernández Flores y los Astudillo, ustedes los conocían? Eso sí, esos eran dirigentes del sindicato. No hay mucha claridad sobre cómo ocurrieron los hechos. Cuando llegamos allá, fueron mis dos cuñadas, mi mami y yo. La primera que entré fui yo a reconocer la ropa. Bueno, lo primero que reconocí fue la ropa de mi papi. Después de mis hermanos, después del otro hermano soltero y el último de los dos hermanos casados. En 1975, el delegado de Chile ante las Naciones Unidas, Sergio Díez, en defensa de su gobierno afirmó que Sergio Maureira Muñoz no tenía existencia legal y que 6 de los detenidos desaparecidos de Isla de Maipo aparecían como muertos ingresados al Instituto Médico Legal. Pero todos ellos habían sido asesinados aquí. Sus familiares los buscaron durante 6 años.
con ese tilde donde... Yo le gasté el agua a la tetera. Bueno, ¿quién se activa ahí? Pasa para allá, nomás pasa. Pase usted con la taza, si usted que está tomando té. Ya pasa nomás. Que no tengo miedo ya. Parece que tenía miedo. Cuando fuimos a las minas a filmar allá también, fuimos con unos de afuera. A uno le hacen tantas preguntas por los de afuera. Con todas las fotos de los niños tuve que ir uno por uno, nombrarle por el nombre, quién eran y todo, y mostrarle a la cámara las fotos. Los nervios a uno se la comen, ¿no? Porque estaba acá haciendo más cuando la encontraron. Pero doy gracias a Dios que al final bien, y yo sola. ¿Cuántas veces hemos filmado? Varios ya. Sí. Quedaron de mandarme un cheque cuando ya terminaron de filmarlo. Dijeron que le iban a mandar un cheque, todavía no llega el cheque. Sí, Las investigaciones realizadas por el ministro Bañados lo conducen a interrogar a la dotación de carabineros que en 1973 servía en Isla de Maipo. Todos ellos declaran haber detenido a los Maureira, Astudillo y Hernández, y que por denuncia de uno de ellos los llevan a la mina abandonada de Lonquén en busca de las armas que allí tendrían almacenadas, que en el camino son atacados con disparos de desconocidos y que luego del tiroteo encuentran a todos los prisioneros muertos, que por temor a represalias esconden los cadáveres en los hornos de la mina y que deciden mantener los hechos en secreto, resguardados por un documento falso que acredita la entrega de los detenidos a los militares del Estadio Nacional. Los cuerpos fueron lanzados al interior del horno y tapados con tierra y piedras de más de 50 kilos. En las excavaciones se encontró un somier en la boca inferior del horno que soportaba las osamentas e impedía que cayeran. Más arriba, por sobre los cuerpos, el horno estaba tapiado por una losa de cemento. Ya, bueno, a mi padre, yo creo que y a mi hermano, creo que se lo detuvieron por envidia o porque ayudaba mucho a la gente y a las demás. Y también, no sé, los futres que siempre, que a todos los tenían como mal a nosotros, que los ponían hasta sobrenombre. Y a la demás gente, yo creo que sería por lo mismo, no sé. Eso no. Cuando tomaron a mi papá, eso nosotros no... Él tenía un poquito de problema con los pasones, cuando en el fondo de la Guayán, porque al segundo y tercer año, él le sacó las cosechas a todos los jefes. ¿Ah? Y por eso es que los pasones tenían un poquito odio, ¿ah? Porque nunca le gustaba a él que lo pasaban ahí a los pasones. Y por ese mismo motivo, yo creo que los pasones lo echaban al agua, porque cuando andaban los carabineros preguntaban todos los fondos y el pasón le echaba la culpa a ellos y por eso mismo se lo llevaron. Pero mi hermano no tenía nada que ver, porque dos hermanos no trabajaban en el fondo y no les metían en nada. Porque yo creo que más fue una envidia. ¿Por qué? Por causa que mi esposo tenía buen trabajo, tenía bastantes niños que trabajaban y él día de a poco subiendo. Ya tenía hartos hijos que trabajaban,
Él era, digamos, casi el patrón de todos los chicos porque trabajaban todos con el papá. Y entonces él empezó a comprar, se compró ese tractor que tenemos, empezó a comprar herramientas y cosas así, tenía arrendado una parcela que tenía 7 hectáreas. Y el patrón también. ¿Quién era el patrón? José Celso. Ya. Yo creo que él también, yo creo que más por ellos fueron los que lo detuvieron. Porque mi papi ayudaba mucho a los trabajadores. ¿Don Sergio era militante? Del partido del MAP. Y los chiquillos también, pero no estaban inscritos, ¿no? Sí, eso hacía muy poco que se habían metido en que diga, le gustó ese partido, porque mi papi era independiente, le gustaba el ATI, cuando se tiró a candidato a regidor por aquí por la Isla Maíz. ¿Y los Hernández Flores y los Astudillo, ustedes los conocían? Eso sí, esos eran dirigentes del sindicato. No hay mucha claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, ¿no? El hecho fue de que los mataron ahí. Unos dicen de que hubo una emboscada y que por lo tanto dispararon. Es muy curioso de que los únicos heridos fueron los de Lonquén y no la fuerza pública que los llevaba. Yo creo que más bien se trató de un tipo de ejecución sumaria. El asunto está en esta atribución que se tomaron quienes ejecutaron la medida y que es tan difícil saber de dónde viene, sobre todo cuando se trata de cuerpos jerárquicos. Entonces yo entiendo de que los detuvieron porque eran gente influyente, porque eran gente disidente de la situación que se producía, había que aislarlos o neutralizarlos, y se recurre a la detención para eso. A los 4 meses de iniciada la investigación, el ministro Bañados se declara incompetente y la causa pasa a la justicia militar. En su informe final concluye que los cadáveres enterrados en el horno de cal corresponden a las personas detenidas por carabineros en Isla de Maipo y que hasta ahora figuraban en las listas de desaparecidos, que en los esqueletos y restos no se hallaron vestigios de lesiones provocadas por proyectiles, de modo que la causa de la muerte hay que atribuirla a otro tipo de situaciones. Porque a ellos no los mataron, pues a ellos los echaron vivos ahí. Porque uno no sabe, ellos dicen una mentira, ¿Cómo? dicen otra. Porque ninguno tenía este de bala, pues, de nada. Si a ellos echaron amortazados, la boca llena de pasto adentro, amarrado con alambre, las manos amarradas con alambre y los pies amarrados con alambre. Después de 7 meses de investigación, la justicia militar encarga reos a los carabineros de Isla de Maipo. A los 28 días se les da la libertad provisional y a los 45 la libertad incondicional, sobreseyendo total y definitivamente la causa el juez militar general de brigada Enrique Morel Donoso. Eso es lo que a nosotros nos parece mal, porque andan sueltos por ahí todavía de todo lo que hicieron y no los castigaron. Es como que yo digo, nosotros lo vemos, por lo menos el que vemos para Hurtado, que a veces uno lo ve, es como que ellos se ríen de uno porque ellos nosotros en una mirada los conocen. ¿No? Ellos dicen, bueno, nosotros hicimos esto y se quedaron riendo. Se quedaron viendo porque ellos no le hicieron nada. Aunque los ejecutores de las muertes no fueron castigados, los familiares de las víctimas pudieron saber la verdad y terminar con su larga búsqueda. Ahora pedían enterrar a sus muertos. Pero el mismo día, y a la misma hora en que miles de personas esperaban los restos en una iglesia de Santiago, los cadáveres eran botados a la fosa común del cementerio de Isla de Maipo por personal del Instituto Médico Legal, amenazados por agentes de la CNI, Servicio de Seguridad del Gobierno.
lo menos a mí ya ahora ya no, hemos estado bien tranquilas, Dios los ha dado valor, tranquilidad, doy gracias a Dios, a todos. Y yo, hay que decirte la verdad, fíjate que yo ahora ya no siento nada. Me pregunten cosas, claro que uno es un recuerdo, que uno lo tiene, que toda la vida se va a acordar de ello. Es una cosa que uno se ve, digamos, se contenta que le recuerden las cosas, lo que han pasado, porque uno más se recuerda de ello. Al menos a mí me pasa eso. Claro, es doloroso recordar todas las cosas, ¿eh? Pero es algo que va a quedar un recuerdo, una película así, pues. Pero nosotros nunca vamos a olvidarlo y sabemos que también todo Chile y toda la gente de afuera va a saber lo que pasó cuando recién entraron los militares. Ahora ya está un poco más, ¿cómo decirte? ¿Qué es lo que Sabemos más de significa? política, porque ahora por lo que va a pasar, solo por la gente y uno conversa, los abogados y todo, que ha sido más metida ahora uno. Por lo menos ahora yo sé qué es lo que significa más un partido socialista, un comunista y todo eso. Claro, mucho más. Y nosotros cuando estábamos, lo menos yo cuando estaba con él no salía nunca. Ahora me voy un día de aquí y llego al otro día. Ya converso con una persona, converso con otra. Y uno aprende más. Lidia está aprendiendo más. Porque Por lo menos donde anda uno en Santiago ve a alguien que conoce. Sí. Por lo mismo todas las diligencias que hemos hecho. Todas las diligencias que uno hace, conversa con uno, otro y así. Tenemos más amistad de toda la gente, claro, toda la gente que tenemos más amistad en Santiago, toda la gente que tiene problemas igual que uno. Hay que partir de la base de que son cosas totalmente inexplicables. Yo creo que estas cosas son comportamientos irracionales del hombre y de una sociedad. Así que cuando uno empieza a tratar de explicarse sobre la base de que es algo inexplicable, yo creo que esto puede suceder en base a una convivencia que se llena de muchos odios y que entonces se tienden a buscar culpables de las cosas, y a esos culpables, entre comillas, se les trata como delincuentes, entre comillas, y delincuentes, entre comillas, como animales, entre comillas. Entonces hay una deshumanización tremenda. No solamente en el hecho del asesinato cometido, sino también en todo el proceso posterior en que yo siento que la vida humana ha valido tan poco. El respeto por las familias, el respeto por la memoria de estas personas, no tener ni siquiera un lugar en la tierra donde poder ir a ponerles una flor. Ha habido como un deseo de borrar de la memoria este hecho. Y las cosas no se borran así de la memoria. Las cosas se asumen, se enfrentan, se busca el perdón, la justicia, pero no borrarlos así como por obra de magia.
El 20 de diciembre de 1979 se obtienen estas imágenes. 2 meses después, estos hornos serían dinamitados.